Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana Pekova, soy directora de X, una organización feminista que trabaja para promover el acceso a la justicia para las mujeres. Menciono esto para que más o menos adivinen qué es lo que voy a tratar de incorporar en la discusión de esta noche. Me gustaría aportar la perspectiva de género cuando hablamos de violencia y de la prevención de la misma. ¿Por qué el género? Porque el género, desde luego, es un factor que determina la violencia que vive uno. Determina la violencia, determina cómo muere una persona. Entonces empezaría, si partimos de esta hipótesis, que el género es un factor que determina esto, me gustaría ver dos preguntas, ¿no?, que son muy comunes. Uno es, ¿las mujeres viven más violencia? Y la otra ¿es peor la violencia que viven las mujeres? La respuesta a ambas preguntas es ni uno ni otro. En realidad, de todos los homicidios, de todas las muertes violentas en la última década que hemos tenido, las mujeres han representado solo 11%. Entonces, de nuevo, si esta es la respuesta, ¿por qué fijarnos en la violencia contra las mujeres? ¿Por qué tomarla en cuenta? Y ahí la respuesta es porque simplemente estamos hablando de un fenómeno distinto y como tal se tiene que abordar de distinta forma, requiere de distintas políticas públicas para combatirlo. ¿Cuáles son estas diferencias? Una diferencia muy clara es dónde mueren las mujeres. La mayoría de las mujeres mueren en su hogar. Los números, las estadísticas sugieren que son 33% de mujeres que mueren al interior de su hogar versus 12% de los hombres. Cuando miramos la situación en el espacio público, esta tendencia obvio se revierte. 57% de los hombres mueren en la vía pública comparado con 27% de las mujeres. Entonces, eso sugiere que el hogar es el espacio menos seguro para la mujer, la calle es el espacio menos seguro para los hombres. Luego, ¿cómo es que mueren las mujeres? También me parece muy importante verlo. La mayoría de las mujeres mueren por ahorcamiento, encuchillamiento, golpes, mientras la mayoría de los hombres mueren por armas de fuego. Y esto, entre las mujeres, la violencia más común es justo la violencia que resulta de una agresión sexual. Muchas veces las mujeres mueren en manos de alguien que ya conocen, la expareja, el marido, y esto es algo que no vemos en el caso de los hombres. Entonces, por todas estas razones, me parece muy importante que tenemos que empezar a incorporar el género como un punto de análisis cuando estamos hablando de la violencia y la prevención de la misma. Ahora, el género no solamente afecta la violencia que vive uno, el género también afecta el acceso a la justicia que recibe uno, cómo lo van a atender en las instituciones. La impunidad es un gran factor cuando hablamos del problema de violencia. Muchas veces las mujeres se acercan por vivir algún episodio de violencia doméstica y como no obtienen una respuesta satisfactoria, este episodio muchas veces se convierte en un feminicidio. Entonces, dado toda la historia que tenemos en México sobre los feminicidios, el gran caso, después del gran caso emblemático de Campo Algodonero, de fuera, instituciones de fuera le pidieron a México que construya una política pública que va a garantizar el acceso a la justicia para las mujeres y que va a garantizar que casos así de feminicidio tan masivo no se van a volver a repetir. Y ahí es donde entran los centros de justicia para las mujeres. Esa fue la respuesta del Estado mexicano a este fenómeno. Los centros de justicia para las mujeres son una fantástica idea en teoría. Son unos espacios seguros que bajo el mismo techo tienen todos los servicios que una mujer que ha vivido violencia podría necesitar. Desde un policía que te va a recibir y que va a ayudarte a presentar una denuncia, un psicólogo, un médico, si requieres de este tipo de atención,
Tienen trabajadoras sociales, tienen una ludoteca donde tú podrías dejar a los niños mientras te atienden. Tienen hasta unas unidades de empoderamiento económico, partiendo de la idea de que la autonomía económica les ayuda a las mujeres de sobresalir de los ciclos de violencia. Entonces son estos espacios que buscan eliminar la revictimización, garantizar procesos rápidos, eficientes, donde siempre te va a atender personal capacitado y sensibilizado. Pero como todas las cosas en México, hay una grande discrepancia entre qué hay en teoría y qué hay en la práctica. Actualmente en México tenemos alrededor de 33 centros que están en 26 estados. Otro punto es que la mayoría de ellos todavía siguen, no la mayoría, es una exageración, pero muchos siguen siendo una obra negra. La apuesta ha sido en ir abriendo nuevos en lugar de fortalecer los que existen. Entonces decidimos, dado su importante tarea y la gran importancia que podrían tener en combatir, en atender la violencia doméstica y mirar esos casos como casos potenciales de feminicidio, decidimos desde X hacer un diagnóstico a nivel institucional para ver cuál es el estado actual de esta política pública. Lo que encontramos nos sorprendió mucho. Primero, les falta certeza jurídica. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Casi todos los centros están creados por un decreto o un acuerdo por parte del gobernador del estado. ¿Por qué es importante esto? Porque dependen de la voluntad política. Así como se crearon, ahora que sí hay voluntad política, si mañana llega un gobernador en este estado que no le interesa esto, lo va a eliminar así de fácil como lo crearon. Luego la posición en la estructura gubernamental. La mayoría de estos centros dependen de las fiscalías o las procuradurías. Esto otra vez, parte de una idea de la justicia desde un enfoque punitivo solamente, ¿no? Y justo una cosa diferente que plantean los centros en los documentos es un acercamiento integral a la violencia, donde no es suficiente solo que tenga representante de la Procuraduría, del Poder Judicial, sino un acercamiento mucho más integral. Además de que esto afecta también su nivel de interlocución, qué tan importantes están muy enterrados abajo en la estructura del organigrama estatal. Personal propio, muy importante. Los centros operan con personal que pertenece a otras instancias. Por ejemplo, el Poder Judicial da jueces, la Secretaría de Salud da un médico, el Ministerio Público da policías. ¿Qué es lo que pasa con este modelo? Estas personas se rigen por las reglas de la operación matriz. Entonces, si en el Poder Judicial trabajan de 9 a 5 y todo julio cierran, ya después de las 5 no va a haber una jueza en el centro. La mayoría de los casos de violencia doméstica se presentan de noche. A las 2 de la mañana es cuando llegan muchas mujeres. Criterios para selección de directoras. Nos sorprendimos mucho que casi ninguno cuenta con criterios de ¿qué perfil tiene que tener una directora de un centro de justicia? Y lo poco que encontramos no figuraba, en los documentos que encontramos, no figuraba ninguna experiencia ni conocimiento de género, de derechos humanos, ninguno de estos conceptos. Presupuesto. Es un caos. Todo está hecho para que nadie pueda dar seguimiento. Fondos federales hay solo para que se levanten, solo para que se levante la obra, que haya un edificio, pero luego la operación del centro cae sobre el Estado, sobre los presupuestos estatales. Si no hay interés en el Estado, no funciona. Entonces, en muchos estados, lo que hemos documentado, hay centros que no dan atención, son obras maravillosas que costaron 40 millones de pesos para levantarlos, pero no llega ni una sola mujer ahí. Plan de operación anual. Casi ninguno tiene plan de operación anual, ni hablar de indicadores, ni hablar de objetivos, ni siquiera parten de un diagnóstico. Entonces no saben cuántas mujeres hay en su estado que podrían necesitar un servicio. Entonces uno se pregunta cómo exigen fondos, cómo exigen recursos si no saben cuál es la necesidad y cuál es la demanda que existe ahí fuera. Y transparencia y gestión de información a un punto donde fallamos todos en todas las políticas públicas, lo cual es sumamente importante para poder hacer evaluación de cualquier política pública que se va a
impulsar. Nos parecieron cosas, toda la información para este informe se juntó a través de solicitudes de acceso a la información. La verdad, tuvimos casos donde desde nivel federal, desde CONAVIM, nos reportaban que se habían dado 4 millones de pesos al Centro de Justicia en Chiapas, pero de Chiapas nos dijeron no hemos recibido ni un peso en los últimos 3 años, entonces dices, bueno, ¿dónde está este dinero? Tuvimos muchos casos así. Y nada, para concluir, creo que para que podamos incluso pensar en prevención, no lo podemos hacer sin tener instituciones fuertes, eficientes, transparentes, que van a poder implementar políticas públicas que se van a poder evaluar. Una cosa que siempre digo es que si no se puede evaluar una política pública, no sirve de nada. Y en mediano plazo, digamos, los centros de justicia es probablemente la mejor política que tenemos para dar seguimiento, para ofrecer alguna respuesta y prevenir los feminicidios. En los hogares donde los hombres participan en el trabajo doméstico, se reduce mucho la tasa de violencia. Otro elemento, mujeres con mayores recursos económicos y empoderamiento económico, también baja la tasa de violencia. 2 ideas a las cuales vale la pena darles seguimiento, seguirlas explorando para pensar en políticas sostenibles, más a largo plazo, para que esos casos ni siquiera se den y no solo pensar en instituciones que van a dar atención una vez que la violencia se haya presentado. Muchas gracias.